Muy buenas noches, les habla su amigo de siempre, Nectalín Figueroa. Se han anunciado elecciones presidenciales para el 22 de abril. Hoy vamos a hablar del único candidato que hasta el momento oficialmente va a competir, que se llama Nicolás Maduro Moro. Voy a hablar del candidato. Nicolás Maduro Moro tiene una circunstancia muy especial porque nadie recuerda, a nadie se ha entrevistado que haya estudiado ni kinder, ni primer grado, la niñez, esa temprana niñez de Nicolás Maduro Moro, pareciera que no existiera. No hay ningún testimonio sobre esa niñez que tuvo Nicolás Maduro. Solamente ya se empieza a conocer la existencia de testigos y de personas que lo conocieron ya a una edad de adolescente, 14, 15 años de edad. A esa edad, Nicolás estudiaba bachillerato en el Valle y además hacía los mandados, hacía diligencia a la gente acomodada que vivía cerca de su sector. Había una gente más o menos con recursos y utilizaba a este muchacho para algunos mandados y algunas cosas. Nicolás Maduro no termina el bachillerato y se desaparece por unos 3 años, se desaparece Nicolás Maduro del firmamento. La información que se tiene es que él va a Cuba a una escuela de formación política en Cuba. Pasa unos 3 años, regresa al país y por influencia de esos amigos que él tenía, de alguna gente acomodada, lo palanquean y él entra a trabajar en el metro de Caracas sin saber manejar un automóvil. De allí se convierte en sindicalista. Él va, hace un curso a un pueblo cerca de París para la cuestión de los trenes y estas cosas, pero regresa y él prácticamente no ejerce, sino que se dedica a sus labores de sindicalista. Él, en la parte política, se identificó en aquel entonces con la Liga Socialista. En ese entonces, Hugo Chávez estaba preso. Hugo Chávez del golpe del año 1992, como todo el mundo sabe, estaba preso y Ángel Rodríguez, un dirigente de Anzoátegui, muy amigo de Nicolás Maduro, lleva a Nicolás a el cuartel donde estaba preso Chávez y le presenta a Hugo Chávez. Pero allí mismo él conoce a Cilia Flores, que después se convierte pues en una figura preponderante en la vida de Nicolás Maduro. Él, por intermedio de Cilia Flores, quien era la abogada de Chávez, ejerce una influencia grande y cuando Chávez sale en libertad por el indulto de Caldera, él se convierte en guardaespaldas. Yo conocí a Nicolás Maduro allí en Anzoátegui en el año 97 y recuerdo que se hizo un gran meeting en la avenida Caracas de Barcelona, el meeting más grande que se ha hecho en Barcelona, y Nicolás Maduro no entraba a las reuniones políticas que teníamos nosotros. Él junto con Otaiza y Diosdado Cabello eran los muchachos de seguridad de Chávez. En ningún momento él actuaba desde el punto de vista político. Traían el maletín, traían información, traían papeles, pero ellos no participaban en la política. Luego, la influencia de Cilia Flores es tan grande que él es nombrado como miembro de la Asamblea Nacional Constituyente que se dio en el año 2000. Y luego es nombrado a candidato a diputado. Ya con la influencia, ya él vivía en concubinato con Cilia Flores y Cilia Flores tenía una gran influencia en el presidente Chávez. Sin embargo, se especula mucho sobre estas cosas porque se habla de que él era un hombre
de los cubanos, de Fidel Castro, de Raúl Castro, y ellos recomiendan a Nicolás Maduro para que sea presidente de la Asamblea Nacional. A pesar de que no tenía ninguna experiencia en este tipo de cosas, es nombrado presidente de la Asamblea Nacional. Hombre de mucha confianza de Fidel Castro y de Raúl Castro. Y entonces comienza un periodo donde Hugo Chávez, que era un poco bipolar, a veces adoraba a Fidel Castro, a veces no le hacía caso, y los Castros no tenían un control absoluto sobre Hugo Chávez. Y a ellos les interesaba saber exactamente lo que estaba haciendo Hugo Chávez en los países de América y del mundo entero. Y entonces, con esa influencia, y por supuesto la influencia de Cilia Flores, que fue nombrada también presidenta de la Asamblea Nacional, la primera mujer en ser nombrada presidenta de la Asamblea Nacional, y la influencia de los Castro, lo nombran canciller de la República. Su función, acorde con esta tesis, era informar a Raúl Castro y a Fidel Castro de todos los pasos que estaba dando Chávez y las relaciones internacionales que se tenían allí. Allí pasó cerca de 12 años siendo canciller de la República, y cuando se le descubre la enfermedad a Chávez, que los Castro están conscientes de una próxima muerte de Hugo Chávez, lo nombran vicepresidente de la República. Y allí, ¿verdad?, ejercen una función, una influencia muy grande. Ya Chávez estaba en Cuba, estaba viajando a Cuba constantemente por el problema de su enfermedad, el tratamiento de su enfermedad, y estaba bastante disminuido desde el punto de vista intelectual, Hugo Chávez. Ellos convencen a Hugo Chávez de que el sustituto, en caso de una muerte, tenía que ser Nicolás Maduro. Esa influencia, ¿verdad?, llega hasta el punto de que en aquel diciembre del 2012 ya Chávez anuncia al país que en caso de sucederle algo iban a ser nombrados, deberían apoyar a Nicolás Maduro. Y de hecho, ustedes conocen la historia. Ahora bien, ¿qué sucede con esto? Se empieza a especular. No se sabe nada de la niñez de Nicolás Maduro, y se crea una duda porque en la campaña electoral para ser ya electo presidente, Bielma Mora, el gobernador del estado Táchira, anuncia que Nicolás Maduro nació en el Táchira, en un mitin político, y están todos los videos en las redes sociales, están los videos donde él anuncia eso. Habla de que el paisano de aquí del Táchira, nacido en el Táchira, Nicolás Maduro. Elías Agua anuncia, luego también en un programa de televisión y después en un mitin, de que Nicolás Maduro nació en el Valle, en Caracas. Y después Tibisay Lucena, presentando en la televisión una partida de nacimiento que nunca enseñaba el papel, decía que Nicolás Maduro había nacido en la Candelaria. Y luego el propio Nicolás Maduro, en un acto político, dice que él nació en los Chaguaramos. Eso, y la especulación que se tenía de que la mamá de Maduro era colombiana, etcétera, creó una duda muy grande. Y agregado a eso, los números de cédula de Maduro y sus hermanas y su madre son consecutivos. Eso nunca se da porque las edades no son iguales. Todo eso ha creado una gran duda, y la Asamblea Nacional actual pidió, pero parece que nadie le hizo caso, la partida de nacimiento de Nicolás Maduro. Ahora bien, aquí hay una elección presidencial, y si hay una elección presidencial y Nicolás Maduro es el candidato, como ya de hecho es, tiene que cumplir todos los requisitos de un candidato.
y entre los requisitos de ese candidato tiene que presentar su partida de nacimiento original. Entonces, además de todas estas dudas que se han creado, bueno, es lo lógico que se pide y exigimos que Nicolás Maduro presente su partida de nacimiento. Hay antecedentes de eso. Aquí se dijo una vez que Carlos Andrés Pérez era colombiano. Bueno, Carlos Andrés Pérez presentó su partida de nacimiento donde él nació en Rubio. De igual manera en el exterior. Barack Obama se decía que era africano. Y bueno, él presentó su partida de nacimiento y resolvió el problema. De igual manera esperamos que se resuelva. Porque vean lo que ha pasado con Nicolás Maduro. Nicolás Maduro fue chofer de autobús sin saber manejar autobús. Hizo un curso de manejar trenes, pero nunca lo ejerció porque era sindicalista. Después elegido diputado sin tener ningún conocimiento ni ninguna instrucción. Después elegido presidente de la Asamblea Nacional sin tener una experiencia parlamentaria adecuada para ese altísimo cargo. Luego canciller de la República sin tener ninguna experiencia diplomática, ni siquiera hablaba inglés ni otro idioma. Y los dos únicos viajes que había hecho Maduro fue a Cuba en su etapa juvenil y después un cursito de 2 o 3 meses cerca de París. Entonces, este es un hombre que ha venido ejerciendo funciones que no estaba preparado y además de eso es nombrado vicepresidente y después lo nombran prácticamente heredero de la presidencia sin tener las valencias necesarias para ello. Y ustedes saben el desastre que se ha puesto. Y ahora el hombre nos amenaza con la reelección. Bueno, yo creo que ha llegado la hora de decirle, no, señor, hasta aquí lo trajo el río. Y además de eso, exigirle al candidato Nicolás Maduro que presente su partida de nacimiento, ¿verdad?, que prueba que él es venezolano de nacimiento y además que no tiene otra nacionalidad. Le invitamos a que se suscriba a nuestro canal de YouTube, Lo que piensa la gente, y active nuestra notificación. Y nos despedimos hasta mañana a las 7 de la noche.